Bueno, ahora estamos pues en un boom de construcción donde por primera vez estoy escuchando conceptos arquitectónicos que antes no se tenía y criterios estéticos que antes por lo menos no escuchaba, ¿no? Como las composiciones de color, ¿cómo es la volumetría? Este color se amarra con tal, programa de arquitectura. Pero ¿cómo era Lima antes, no? Lima fue construida por arquitectos, hubo una propuesta, esa propuesta fue rota después con todas las migraciones. Mira, yo desde que tengo memoria, Lima es colorinche. ¿Sí? Variopinta, sí, o sea, digamos, sí puedes identificar ciertos distritos que tienden a un estilo, pero puedes encontrar una casa de un estilo, otra de otro estilo, otra de otro estilo. Sí, sí, es verdad. O sea, creo que lo que prima, en vez de una unidad, es el criterio del que quiere construir, ¿no? O sea, cada quien hace su casa como quiere. Hace lo que le da la gana. Sí. O que sea, eso yo no me hubiera dado cuenta, pero viajé. Claro. Y me di cuenta que había una estética de la ciudad, no sé, de Viena, por ejemplo, ¿no? Es como, acá es imposible hacer algo Y eso así. reflejará nuestro inconsciente colectivo, de que en verdad no hay un concepto de unidad. De armonía. Cada quien hace lo que le da la gana, un individualismo más el total. concepto de armonía, ¿eh? O sea, si hay algo que me fastidia, o sea, yo vivo en Barranco y la zona monumental de Barranco, mal que bien, está conservándose y tiene una relativa armonía. Pero sales a otros lugares y aparecen estos edificios enormes, lugares así, digo, me siento incómodo. Claro. Me siento incómodo y es esa sensación de armonía. Solamente una cosa, por ejemplo, agarran una casa vieja y la comienzan a dividir en pequeñas casas y cada quien pinta la casa del color que le da la gana. Ya eso me parece Troya. Claro. Increíble. Cada quien, ¿no? Claro, es más, muchos en Lima construyen su casa y dejan los fierros, ¿no? Para que el hijo después siga construyendo y siga construyendo y siga construyendo. Pero bueno, hoy en 3G vamos a hablar justamente sobre arquitectura. Hoy en 3G estamos hablando sobre arquitectura y tenemos a 3 arquitectos, ¿no? De diferentes generaciones, a Lucho Longhi, que bueno, tiene 61, ¿no es verdad? Está bien. Manuel de Rivero, de 42 años, y Karina Puente, de 31, ¿no? ¿O está bien? Bueno, bueno, ella concede. Okay, ya. 34. Ah, bueno, ya. Está bien, está bien. 31 nomás. Pero parezca de 31. Sí. Y justamente lo que estamos hablando, yo les quería preguntar, no para iniciar, ¿por qué en Lima, ustedes como arquitectos, por qué hay tanto desorden visual? ¿Hay una explicación para eso? O por lo menos nosotros tenemos esa sensación, ¿no? No sé si ustedes la comparten. Sí. Sí. Yo creo que porque somos barrocos. Nuestra naturaleza es esa, somos así. Otra cosa es que querramos ser de otra manera. Pero, ¿tú definirías como desorden visual o simplemente mucho color? Es que no es solo color, es forma, ¿no? En realidad Volumen. responde a cómo somos, a nuestra naturaleza de peruanos. Pero ya, tú dices barroco. Puede incomodar un poco si es que si queremos ser blancos, si queremos ser diferentes. Si ¿A ti te queremos incomoda? Le estoy empezando, me incomodaba, pero lo estoy empezando a entender. Estoy empezando a entender. Lucho, pero explica el concepto de barroco. O sea, ¿qué te refieres con que los limeños, me imagino, ¿no? Somos barrocos? Los peruanos en general, todos, sí. Ok. Entonces, tenemos de todo. No somos limpiecitos, pues, no somos blanquitos, puritos, somos mestizos. Tenemos Hasta distintas de culturas, espíritu, eso claro. es. Tenemos distintas culturas. Venimos de distintas culturas. Pero- Y no nos aceptamos, llegamos a Lima y no nos aceptamos Tenemos tanto, un ¿no? collage de A mí muchas me llama la cosas. atención, por ejemplo, de pronto tienes una plaza muy bonita, una relativa armonía, cosas que se fueron construyendo en diferentes épocas, y de pronto alguien se tumba una casota y te arma un edificio con mayólicas y lunas verdes en medio de esa plaza que no tiene nada que ver. Claro. Entonces yo digo, Y uno dice, es que somos barrocos. ¿porque somos barrocos o porque Pero, somos... Seríamos pero mal ¿cuál gusto. es la Ahí- intención que a ver, pero tienen? vamos- ¿no? A ver, ¿tú qué Curioso. piensas, Manuel? Bueno, Lima es una ciudad bien particular y en general las ciudades en el Perú han crecido pues
a partir de millones de decisiones de corto plazo y de pequeña escala, ¿no? A diferencia de otras ciudades que podemos tener nosotros como referentes, que sobre todo en el mundo occidental, que se han hecho, planean, que hay urbanismo, que han hecho ¿no? a largo plazo, de gran escala, ¿no? O sea, Claro. piensen ustedes, París era un completo desastre, apestaba a diablos, hasta que vino este señor con Napoleón III, Haussmann, y él dijo, bueno, acá vamos a unir las estaciones de tren con unos bulevares, se rompa lo que tenga que romper, y dijo, la altura máxima es 20 metros. Y entonces a partir de ahí se definió en ese caso una ciudad que era 20 metros, y eso generaba un tipo de edificio y generó un orden, porque en ese momento querían el orden, venían de una ciudad que era un caos, ¿no? Entonces, estas ideas van cambiando en el tiempo y con las culturas, ¿no? O sea, ¿algún día podremos buscar el orden? O sea, ¿hay esperanza? Sí, o quizás más interesante, entenderemos el desorden de otra manera. Claro. Si uno va a Tokio, es una de las ciudades más maravillosas del mundo en las que he estado, y es muy parecida a Lima en el sentido de la escala con la que está hecha. Y hay ciertas partes que tienen cierto carácter, ¿no? Y también se ha desarrollado así por puchitos Sí. por todos lados. Sí. ¿Tú cómo vives todo este desorden visual, Karina? Yo creo que Lima es una ciudad además muy joven, ¿no? Lima se viene transformando a lo largo del tiempo y es una suma de Limas, ¿no? Yo creo que no hay una sola Lima, yo creo que hay varias Limas y depende con qué ojo se le mire. Hay Limas que tienen una oportunidad de desarrollarse muy bien, como, no sé, pues una Lima céntrica donde está Miraflores, el centro histórico, ¿no? Una Lima que de alguna manera se planificó. Y luego hay 2/3 de Lima, 2/3 es un montón, que es una Lima que ha crecido pues de manera desordenada. Espontáneamente, ¿no? Que uno a una, casa a casa, ¿no? Y Pero que es una constante de Lima y Es una de creación provincias. colectiva. Bueno, provincia un poco empieza también a desarrollarse así últimamente, ¿no? Claro. La pregunta es, ¿por qué hay estas decisiones tan individuales sobre cómo construir una casa en un lugar? O sea, cuando tú vas a la municipalidad para construir, tienes que respetar ciertos criterios y ciertas normas. Sí. Pero esos criterios y normas son absolutamente variables en el tiempo. Los comités que van a decidir eso cambian con el alcalde, no existen patrones, y entonces te encuentras cosas realmente absurdas, como lo que digo. O sea, tú te vas, no sé, a Puerto Maldonado y te encuentras con un edificio que supone que es un árbol del caucho, enorme, verde, con un mirador arriba, que no tiene nada que ver, pero absolutamente nada que ver con la estructura que tiene la ciudad. ¿A quién se le ocurrió eso? Un alcalde. Bueno, Claro, ¿y qué hacemos con eso? O sea, no va a haber posibilidades de crear una cosa por el estilo porque fue el espíritu estético del alcalde que creó eso. ¿Cómo funciona? La individualidad, pues. Claro, Individualidad. pero sí, o sea, eso es particular. Pero hay tanto particular que ya es común, Ese es el asunto. ¿no? Que es lo que tú ¿O estás no? diciendo, Claro. es una tendencia, ¿no? Y yo lo relaciono todo eso a la identidad del lugar, ¿no? Entonces, en provincias, la gente quiere parecerse a Lima. Lima se quiere parecer a otro sitio. No nos aceptamos en ninguna parte del Perú, y sé que lo que estoy diciendo puede sonar un poco duro, pero en ningún sitio nos aceptamos exactamente como somos. El provinciano quiere parecerse a Lima, y esas cosas horribles que se hacen en provincias son copias de lo horrible, son malas copias de las cosas horribles que están Es pasando la acá. fotocopia de la fotocopia de la fotocopia. Claro, Pero claro. yo me quedo pensando en esto que mencionaste de lo barroco, porque he visto muchas ciudades en donde, por ejemplo, el criterio es la multiplicidad de colores, de diferentes diseños, pero con todo eso hay un concepto. Claro. Pero acá lo que yo veo justamente es la cosa individual. Sí. Es más, creo que los 2/3 de Lima, no solamente los arquitectos no han intervenido, sino tampoco los ingenieros. O sea, es el maestro, que es el amigo del vecino, que me dice, construyeme eso, levántame el muro, ¿no? Pon el techito, y luego encima, y luego encima. Ya, y huele ese pedazo sobre la vereda. Huele ese Está bien pedazo y buenazo. ponen la cuestión. Y cuando hay un terremoto se cae todo, ¿no? Ah, mira, Pero, no me había puesto a pensar. Ahí creo que ese es el tema al final más relevante. Creo que enfocar la ciudad por cómo se ve es un tema de tiempo. El tema grave es que hay 1 millón de personas, por ejemplo, en Lima que no tienen agua. O que hay una buena parte, creo que por lo menos 250.000 viviendas en Lima, que un buen terremoto que va a llegar en cualquier momento, se van a caer. O sea, ya lo sabemos hoy. Claro. ¿No? O que nos faltan áreas verdes para que los niños puedan hacer deporte. A ver si le ganamos, aunque sea a Bolivia, el próximo partido. Y que hayan espacios públicos donde la gente pueda ser ciudadano. Y que no solamente hayan centros comerciales donde vales en la medida que compra, ¿Qué ¿no? cosa puede significar eso que acaba de decir? Que no hayan espacios públicos para que la persona sea ciudadanos, ¿no? ¿Qué cosa significa de nosotros?
Que la ciudadanía se construye, ¿no? Y el espacio para construir ciudadanía es el espacio público, las plazas, los parques, ¿no? Nosotros hablamos un poco del boom inmobiliario, ¿no? Y de la vivienda y del gusto particular, pero creo que nos estamos olvidando también de lo general, ¿no? O sea, la ciudad, lo urbano es muy importante. Hay ciertas ciudades que han apostado por cambios urbanos para generar miles de metros cuadrados de espacios públicos nuevos que están activados, como Medellín, como Curitiba. Claro, como eso es Santiago muy de Chile, importante porque como, no estamos hablando de Europa, estamos hablando de los vecinos. Sí, pero es tener una visión de ciudad, ¿no? Yo creo que lo que nos falta en Lima y en el Perú es que en muchas de nuestras ciudades no hay alguien que dice, ¿sabes qué? Esta es la visión de ciudad que queremos, no solamente por los parámetros, o bueno, para hablar un poco de las alturas de los edificios, que son ya un poco respuestas particulares, sino decir, ¿sabes qué? Esta es la visión de Lima y vamos, por cada edificio de 10 pisos que se construya, tienen que dejar obligatoriamente, no sé, pues, 30 metros, 50, 100 metros cuadrados de área pública. Vamos a ir a una pausa, visión. ¿no? Y vamos a seguir hablando sobre esta visión de Lima. Estamos hablando de la visión de Lima, estamos hablando con 3 arquitectos y claro, me quedé pensando en esto de no tener espacios públicos para construir ciudadanía y si las autoridades no deciden eso, de alguna manera puede reflejar que no les interesa que haya ciudadanía. ¿Es así? Y no, yo creo que es un problema, por lo que decía, es un problema de autoridades, es un problema. El caso Medellín, por ejemplo, que es un ejemplo, viene desde un alcalde, Fajardo, que transformó la ciudad creando, por ejemplo, concursos, arquitectos jóvenes que ganan los concursos y comienzan a trabajar la ciudad y la hacen funcionar. Y es una ciudad que tenía un problema de delincuencia tremendo y la arquitectura ayuda a que ese problema Bueno, de delincuencia eso es bien pare. fuerte porque, por ejemplo, en Medellín la Biblioteca Nacional está puesta en el barrio más peligroso exacto, y es un exacto. lugar turístico ahora. Claro. Más interesante que eso, Claro. no es algo así como la Biblioteca Nacional, es una Una biblioteca de un barrio, que la sí. pusieron en la zona más peligrosa, donde había un parque, hicieron un parque, Exacto. que además de que hay espacio de esparcimiento, hay también un lugar con una biblioteca que tiene las computadoras de última generación, donde los chicos tienen clases de danza, Claro. y entonces les dio una alternativa. Pero que además es una arquitectura particular, o sea, Sí. con una propuesta porque visual. es un concurso rara. que ganó Es un muy buen concurso. arquitecto. Ok, Que ganó pero un ya, arquitecto. hemos hablado de las autoridades, bien. Pero el arquitecto, también hablando ahora de cómo están construidos los nuevos edificios, de pequeños espacios, ¿no? Sacarle el máximo provecho, ahí no está hablando la autoridad, está hablando el arquitecto. ¿Qué concepción está teniendo el arquitecto ahora Tampoco. con estos nuevos edificios? sí. Yo ahí creo que también no es solamente de los arquitectos, sino de la norma, ¿no? O sea, siempre vemos el resultado final como, o le echamos la culpa a los inmobiliarios, ¿no? ¿Cómo hacen cosas tan pequeñas? O a los arquitectos, ¿cómo? Pero eso solamente ocurre porque la norma te lo permite. O sea, por eso la visión de ciudad es tan importante, porque desde la visión se construye todo este modelo que se quiere Pero- aplicar y el arquitecto tiene que hacer y Pero regirse ¿qué bajo la normas norma. hay? Hay dos Javier. ciudades, una ciudad que está hipernormada, Miraflores, San Isidro, Surco, que pasaron una comisión de esos proyectos es igual como pasarla en Suiza, y la otra en la que cada uno hace lo que quiere. En la que Claro. está hipernormada, el arquitecto casi no tiene espacio porque el dueño del terreno quiere hacer esto y es lo que va a ser rentable lo que pagó por ese exacto. terreno. Ok, ¿no? pero la pregunta es, de alguna manera esta norma que ha ido modificándose, ¿cuánto era el área mínima para un departamento hace 20 años? ¿Y cuánto es el área mínima para un departamento ahora? Pero la familia dónde? también ha cambiado, no sé No, si... sí, pero ¿de dónde la norma ¿Hay se áreas modificó? mínimas? Hay áreas Sí, 40, mínimas. Ahora yo he 40 metros encontrado, cuadrados. 40 ¿cuánto? metros cuadrados. Para una Bueno, vivienda. yo acabo de encontrar un edificio que se va a construir en Barranco que tiene departamentos desde 27 metros cuadrados. Para una persona. Pero no hay ningún Entonces, problema. Estudios. No hay ningún problema. Es que el Ningún tema de la problema. vivienda El promedio en también Hong Kong es 40 metros cuadrados, el promedio de vivienda. O sea, depende Claro. cuánta gente va a entrar ahí, en qué Hong condiciones va a Kong, estar ahí. que tiene unas condiciones muy limitadas, Exacto, exacto. pero Lima no las tiene. Y de pronto Pero también por los eso, si servicios de vas a poner estacionamientos 10 para ese- personas es tugurio, pero si va a haber una persona sola, Está bien, ¿no? Pasa nada. Una persona sola que seguramente va a tener un automóvil, que seguramente va a tener, o sea, necesita un espacio para poderlo ubicar y te encuentras edificios muy grandes. Vi otro hoy día que decía, no me acuerdo cuántos pisos eran, 10 estacionamientos. 10. Ese sí debería es un haber tema, ninguno. Ese sí es un tema fundamental. Ninguno. Porque ¿Por qué? Y ese es otro gran tema. Lo que pasa es que no nos han escuchado los arquitectos durante mucho A ver, tiempo. a ver.
De hecho, tenemos un plan que está ahí esperando que alguien lo apruebe, bastante importante, que es en la Municipalidad de Lima, donde Karina participó muy activamente. Pero el tema del tránsito, por ejemplo, que uno lo ve todos los días y está con su Waze pendiente a ver cómo llego a la entrevista, ese está mal enfocado el tema de que hay muchos autos o que hay muy pocas pistas y entonces hay que hacer más pistas. O más estacionamiento. Porque esa es una consecuencia, o más estacionamiento peor todavía, porque es una consecuencia de una causa. La causa es que hay demasiados desplazamientos. Ya. Y yo si vivo en Caraballo y quiero ir al teatro a verlos a ustedes, tengo que irme hasta Miraflores desplazándome durante varios kilómetros. Claro. Lo que tiene que haber es que haya en Caraballo también un teatro que pueden estar ustedes. Entonces, nuevos centros que se empiezan a dar. Y en esos centros, además que la gente viva de una manera más densa. No significa tugurio, ¿no? Como estamos diciendo. Si hay un departamento, yo viví durante 5 años en Holanda con mi esposa en un departamento de 40 metros cuadrados y fuimos felices. No necesitábamos más espacio, porque salíamos, montábamos bicicleta para ir al parque, para ir al cine, para ir al Tenías teatro. espacios públicos donde podías ¿Tú estar. ibas a decir algo, Karina? Sí. Sí, el tema del tamaño de los departamentos también tiene que estar relacionado a lo que la ciudad te ofrece, ¿no? Porque nosotros pasamos el 80% del día en la calle, trabajando, desplazándonos, ¿no? Entonces la vivienda como unidad, como 40 metros, 60 metros, no es realmente el tema relevante, sino cómo ¿No? la ciudad empieza también a ofrecerte otros Ok, espacios. Y... si Pero debería no es ofrecerlo. importante el tamaño, Exactamente. la altura, o sea, ¿no cada vez están más bajos? La altura en realidad también, no ¿Tú sé, dices del piso puedo- al techo? Sí. Ah, No, bueno, está eso totalmente sí. normal. No, eso está... Eso es por la norma, ¿no? O sea, Mínimo si yo puedo 2,40 hacer el mínimo de la y 2 norma, metros el de vida. inmobiliario, el agente, quien vaya a hacer, va a rentabilizar el Ya, terreno. pero tú dices, ya está normado, sí, 2,40 metros, pero cuando uno busca un departamento antiguo, Son más justamente amplios. la Son mucho más, gracia sí, era claro. que eran más amplios. Claro, Entonces, claro. ¿por qué y quién y cómo se decidió que ahora un ser humano necesita menos altura para vivir? 1940 más o menos, cuando los arquitectos modernos se reúnen a ver cómo es que iban a enfrentar estas nuevas ciudades con las nuevas tecnologías, porque ya nadie Claro. tiene, o bueno, lamentablemente todavía en la sierra hay sitios donde la gente cocina y partes en las afueras de Lima con cocinas a carbón, que necesitas tener mucho más espacio porque si no te ahoga. Ahora tienes cocinas eléctricas, o sea, la vida cambió, y en esa vida que cambió, la altura, puedes tener más si quieres, pero la altura mínima se definió que debía de ser 2,40 metros, 2,10 metros La mínimo. mínima, No la puede haber nada de 2,10, menos de 2,10 metros. 2,10. Sí. A 2,10 yo con la mano así. Sí. Sí. Hay un arquitecto que fue como el padre de la arquitectura moderna que se llama Le Corbusier. El tipo se pasó desde París hasta Venecia recorriendo pueblos y midió en todos y cada uno de los edificios construidos por la gente normal que todos tenían más o menos ese nivel de altura. Ajá. ¿Tú ibas a decir algo, Lucho, con respecto a esos cambios de la altura? Porque finalmente Sí. tu mirada de la vida, yo creo que es afectada cuando tienes el techo tan bajo. Claro, no, yo creo que la cuestión es más, para mí la cuestión es más, más práctica. Todas estas reglamentaciones y todo esto tienen cierto sentido y hay que respetar a lo que fuese, pero en general la arquitectura sigue a la forma de vida. No es que uno hace arquitectura y vive en ella, o la arquitectura debería seguir a la forma de vida. Y lo que estamos haciendo es inventando nuevas formas de vida, o debemos inventar nuevas formas de vida. No, pero déjame un ratito antes para continuar, Lucho, pero eso nos puede llevar a cosas, para mí, tan terribles y absurdas como lo que sucede en Japón con esta especie de ataúdes donde duerme la gente, digo Claro. ataúdes, porque bueno, la forma de vida Claro. nos está llevando a que estos señores tienen que pasar la noche y no van a regresar a su casa, Claro. que se duerman en este hueco. Claro. Y tú Entonces, dices, Dios, claro. entonces la forma de vida... Entonces, por eso yo creo que hablar, por ejemplo, de ciudad, de arquitectura y todo, a mí ya incluso, y en mis clases, por ejemplo, yo enseño en muchos sitios, ya el tema de enseñar arquitectura es casi un absurdo. Lo que hay ¿Por que qué? enseñar hay que especular sobre nuevas formas de vida. Y el problema mayor que tenemos es el problema demográfico, o sea, hay mucha gente. Ajá. Y entonces se deben hacer leyes para controlar eso. ¿Mucha Y- gente dónde? En el mundo, en las ciudades. Ok. Entonces eso hace que Pero, una ciudad no tenga está que... repartida ese número de gente en forma equitativa. Es decir, en el Perú, por ejemplo, en Lima hay mucha gente, pero en Un el tercio de Perú la en población. general Pero no hay sí. tanta gente como en otros El lugares. 70% de la población en Latinoamérica vive en ciudades. Sí. Sería Y terrible cada vez va a ser peor. para el planeta que estuviese Claro. repartido homogéneamente. Todas las ciudades del mundo, todas las juntas, ocupan 3% de toda la superficie de tierra que hay. Claro. Entonces, cuanto más concentrados estemos, evidentemente no llegar a ataúdes como en Japón, Sí, no, pero cuanto más concentrados estemos, en términos de uso de recursos para el planeta, Claro. es preferible. Vamos a Es preferible una ciudad densa
que ¿Te refieres a suburbio. Pero te lo voy a plantear de una ecológicamente? manera diferente. Recursos de todo tipo, ¿no? El valle más grande que había en la costa estaba formado por 3 valles, el Chillón, el Rímac y el Lurín. Ahora prácticamente no queda absolutamente nada de esos valles porque todo es cemento. O sea, teníamos la mejor tierra Claro. cultivable Sí. absolutamente perdida Y en la las costa. provincias están siguiendo el mismo ejemplo, Sí, ¿no? De sí. Ocupar el valle. ocupar. Por eso es que vivir en edificios, yo creo que hay un tema con la densificación, ¿no? La tuburización, que todos vivimos hacinados, todos juntos. Yo creo que es porque la ciudad ha ido cambiando, ha ido haciendo edificios, pero no ha hecho nuevos espacios No ha para... hecho nada más. Y además ha Claro. hecho los edificios donde sea. En cambio, en otras ciudades, voy a citar un cliché de repente, Nueva York de pronto hizo una normativa y dijo, mira, van a venir a futuro 3 millones de habitantes nuevos a Nueva York en 10 años. Entonces, ¿dónde los vamos a poner? En los principales ejes que están relacionados al metro. Nadie tiene que caminar más de 10 minutos para llegar a una estación del metro. Entonces yo hago en todas estas avenidas los edificios más altos para que todo el mundo esté concentrado ahí y use el sistema público, el transporte público, el metro. Entonces ya no uso el auto, ya no uso el taxi, yo camino, ¿no? Uso la bicicleta a lo mejor, porque mi trabajo está a 15 minutos de mi casa. Entonces ya no... El problema de Lima es que ha crecido horizontalmente, ha explosionado casi, ¿no? En el territorio. Son 70 kilómetros de Entonces, norte a sur. Yo trabajo en Pero sí. Ancón, por ejemplo, me demoro 3 horas en llegar a Ancón, 2 horas y media en llegar en carro. Imagínense un niño yendo al colegio, por ejemplo, el que ven como muy codiciado en San Isidro, ¿no? Un colegio público, un niño que venga pues de San Juan del Lurigancho a San Isidro, pues se demora 2 horas de ida y de vuelta, ¿no? Entonces, ese es un tema que debemos abordar, ¿no? No el auto no es importante, y además en Lima lo más importante son la cantidad de viajes, como dijo Manuel, que se dan en la ciudad, no necesariamente el auto. En Latinoamérica somos el que menos autos tiene. Y eso es algo increíble porque es lo que mucha gente a veces no sabe. Nos vamos a ir a una pausa y vamos a seguir hablando sobre esto. Siempre me toca la pausa. Estamos hablando de arquitectura y yo me quedé con una pregunta porque había mencionado esto de que, bueno, en términos ideales no debería pensarse tanto en estacionamientos y el transporte público debería ser diferente, pero la cosa concreta es que, por ejemplo, en el parque donde yo he crecido, que era un parque residencial chico, tranquilo, de casas, ahora son puros edificios y ahora es una playa enorme de estacionamiento, donde no tiene dónde estacionar ni en tu casa. Y se sigue construyendo y se sigue construyendo y se sigue construyendo. Y eso, me pregunto, ¿es progreso o estamos retrocediendo? Pero es curioso que digas, o sea, digo, complementando tu pregunta, ¿no? Con otra pregunta, que en esta ciudad no hay tantos carros como en otras ciudades de Latinoamérica porque de verdad que da la sensación de que ya no podemos más, ¿no? Y no se trata de hacer más. O sea, Claro. ¿cómo te das cuenta? ¿Cómo resuelves el parquecito ese? Piensa que nosotros tenemos Porque la gente no. una flota de transporte público entre combis, todas las cosas que pueden haber en el camino terminando en taxis. En Perú, Lima tiene 250.000 taxis, se cree, nadie sabe cuántos tenemos. Claro. Ninguna ciudad del mundo tiene eso. Nosotros tenemos una flota de transporte público para movilizar a México, que tiene 20 millones. Nosotros tenemos la mitad. Entonces, claro, todos estos autos no están en garajes. Los taxis están dando vueltas por la ciudad. Vienen en sus calles y todos son taxis, taxis, taxis. Entonces, no es un tema que hay en autos. Todos los autos están en la calle. Y todos están por ciertas calles, porque además Claro. otro problema que tiene Lima Bueno, es la falta de trabajo, porque No, si no, no bueno, estarían haciendo taxi. pero la desconfianza que tenemos nosotros. Como no tenemos estos espacios públicos donde hemos aprendido a convivir, entonces estamos todos atrás de rejas. Sí. ¿Cuántas rejas hay en Lima? No conozco, he viajado felizmente por esta carrera de arquitectura, me ha llevado por todo el mundo. Nunca he visto una ciudad con la cantidad de rejas que tenemos en Lima en términos de calles. Y ya no solamente es la cuadra, Calles sino cerradas. toda la urbanización. Villa El Salvador, que ganó el premio Príncipe de Asturias porque era la comunidad autogestionada, solidaridad. Hemos contado nosotros con los estudiantes 700 calles enrejadas. No me digas. O sea, y la ciudad Que es así, es impide un el laberinto paso de del cuyes, otro. ¿no? Claro. Es una suma de, Del otro, de cosas del que no que es van como haciendo tú. que no puedas mover. Sí. ¿De quién desconfía? Ahora, yo tengo un cálculo extraño, ¿ya? Antes había acá una casa. La visión del inversionista dice, oye, acá podemos construir un edificio de 18 pisos. En esa casa vivía una familia. Por grande que fuera, podían tener que 10 personas en esa familia. Mi pregunta es, ¿cuánta caca hacían? Claro. ¿Y cuánta se iba? Y cuando construyan el edificio de 18 Claro, pisos, igualito, es muy ¿cuánta simple. caca se va a producir? Exactamente.
Y eso a mí me llama la atención. O sea, digo, eso de ahí está pasando en todos lados. Claro. ¿Qué va a pasar con ese Y desagüe? lo de abajo, claro. ¿Qué va a No pasar? Está solamente colapsado. arriba. Está Va a colapsado. colapsar. Está O sea, colapsado. vamos a terminar acá. Sí, Pero está. eso, por eso digo que es lo que la pasa. ciudad va casi haciéndose poquito a Claro, poquito. lo que yo mencionaba, esto del parque, ¿tú crees que es progreso o retroceso? Es que estamos en ninguno de los dos lados, porque lo que tiene que pasar es que la municipalidad, cuando le dice al señor de la casa, tú quieres que hayan 30 tipos que hagan caca en ese terreno donde hacían 4, yo tengo un poder, voy a hacer que tu terreno valga más. Entonces tú vas a hacer tu edificio, pero me vas a dar a mí Para poder construir. dinero o algún tipo de concesión de tu terreno para que yo con Claro. eso haga algo para todos. Acá lo que estamos haciendo es la mitad. Construimos el edificio, pero no le damos nada a la ciudad no recibe nada, y entonces no hace Claro, es ningún todo tipo intereses. de obra, ¿no? Es como los estacionamientos. En una época, ya creo que se anuló, uno pagaba, si no tenía sitio para poner estacionamiento en tu edificio, tú pagabas una cantidad de dinero, con lo cual todo ese dinero la municipalidad lo iba a juntar y iba a construir un edificio de departamentos. No hay uno solo No hay en todo uno solo, Lima nunca se que sea construyó. construido. ¿Dónde está esa plata? Ya sabemos. Entonces, Claro. ¿la fórmula es completa o no funciona? Como ¿Hay todo. un boom inmobiliario o hay una burbuja? No, Hubo burbuja la no hay. burbuja. Yo creo que- Empezó a haber la burbuja, ¿no? Porque nos comenzaron a decir, mira, tú vas a cualquier sitio y dicen, mi casa cuesta tanto, mi terreno cuesta tanto, y dan unas cifras increíbles. Véndelo al precio que te dicen. No lo vendes. No. No lo vendes. Te dicen, mira, yo tengo un terreno que me dicen que lo debo vender en $150,000 en la playa. A propósito, lo estoy vendiendo. Ya. Aprovechas el momento. Y aprovecho. Y posiblemente si quiero venderlo, debo venderlo a la mitad de ese precio. Y que es un poquito más de cuando lo compré hace 7 años. Entonces, nos han inflado. Ha habido un poco eso que no. Ya, Pero tú tú dijiste que vas no. a un barrio él, X. él no considera que haya una burbuja. Burbuja no hay, boom sí ha habido, es real. Ya felizmente terminó, porque eso fue un periodo de locos, no había tiempo para pensar en la Claro. cantidad de metros cuadrados que tenía uno que ir diseñando. Pero lo que no hay es burbuja, o sea, burbuja significaría que hay demasiada oferta, por ejemplo, de viviendas para la demanda que hay. Y según los cálculos que hicieron en el plan que Que tuvo la hay, Karina, pero en los segmentos A en y B. 10 ¿no? años. Ahí sí hay sobreoferta, pero en CD, en niveles socioeconómicos donde está la demanda, hay una demanda de cerca de más de 1 millón de viviendas en la ciudad. Ah, Dios. Entonces, si hay en demanda, 10 no puede años tenemos existir que construir burbuja. 1 millón de viviendas. Claro. Cada año construimos 70.000. Pero es clase, ¿Cómo haríamos? clase C, Pero no hay B. oferta para ellos, Claro. ¿no? O sea, la oferta Pero- está concentrada en los que... Pero, por ejemplo, como- este concepto, a mí me contó una vez un arquitecto que me quedé sorprendidísimo, un condominio que creo que en Caraballo, no me acuerdo cómo, iba a inaugurar, en ese momento iba a abrirse la venta. Y ese día había una cola. Yo nunca había visto una cola para comprar casas. Claro. Una cola, ¿no? Y abren la puerta y corrieron, o sea, ya está en mi casa. Y en pocas horas se acabaron las casas. Entonces, eso no pasa en ningún otro lado Claro. y demuestra un poco la enorme demanda que hay de vivir en mejores condiciones. Un condominio bonito, qué sé yo, con áreas comunes. ¿Creen ustedes que eso puede ocurrir en todo Lima perimétrica, digamos? Que cada vez se mejore, digamos, la construcción en términos de condominios, edificios, ¿o qué va a ocurrir? Yo creo que el promover que la ciudad siga creciendo en casas de 2 pisos, el promedio de pisos en Lima metropolitana es de 2 pisos, 1.90 para ser exacto. Entonces, decimos que hay muchos edificios altos, pero eso en realidad también ocurre en Miraflores, San Isidro, Magdalena, ¿no? Pero en la periferia, o sea, en Villa María del Triunfo, no hay viviendas de 2 pisos. Entonces, si seguimos creciendo horizontalmente, van a seguir los problemas de tráfico, Ajá. los problemas de O sea, falta de ¿Tú servicios. consideras que los condominios no son buena idea, entonces? No es que sea buena idea o no, yo creo que un condominio de por sí no es una buena ni mala idea. Para Lima me parece que ya hacer condominios de 2 pisos, lejos del centro, por ejemplo, lejos de otro, y no preocuparnos por crear centros, por ejemplo en Caraballo es un ejemplo, no hay centros comerciales, tienen que servirse de Puente Piedra, tienen que venir al centro a trabajar, en Caraballo no hay nada más que viviendas, ¿no? Y que se han comido además el valle, como bien dices. Que... Ahora, un proyecto, por ejemplo, como fue el de la Residencial San Felipe, año 1967, la gente no quería irlo a ocupar. O sea, Lima era una ciudad que vivía todavía en grandes mansiones y no podía reducir pues a la gente a 130, 120 metros cuadrados, no se podía. Se tomó mucho tiempo en poderlo llenar. Y ahora es un emblema, Es un porque emblema. tiene áreas verdes, tiene Sí, zonas de sí. comerciales,
se pensó en conjunto. ¿Se puede pensar un concepto como el de la Residencial San Felipe ahora? Claro, y ese es un edificio de 12, 15 pisos, o un 14 edificio, no, pisos varios, el más ¿no? alto y sí. Sí, pero está rodeado, 80% del área del terreno es área verde. Eso no ocurre en ningún lado en Lima ahora, ¿no? ¿Se puede hacer? ¿Se podría hacer? ¿Se podría normar para que sea así? Yo creo que Sí, sí, claro. por eso la norma es tan importante, ¿no? Si tienes una visión de ciudad, de hacer que hayan más áreas verdes en Lima, toda la norma, toda la gestión urbanística, que a veces los arquitectos nos olvidamos de la gestión, porque podemos hacer planos muy lindos, pero si no hay gestión que implemente esa normativa y fiscalización que haga que suceda, finalmente la ciudad va a quedar pues al libre albedrío. Pregunta, Pero ¿y por qué Karina, no se o sea, norma? estás tú hablando ahorita de áreas verdes. Hace un rato hablaste de espacios comunes, ¿no? O sea, me da la sensación que, bueno, de lo que estás hablando es de espacios para respirar. Claro. ¿No? Para respirar oxígeno, para respirar emocionalmente, para crear comunidad, para salir de tu casa. Para que hayan Porque abejas. efectivamente, para que haya abejas. Es que También, pero también, ciudad pero es un porque o sea, ensamble de somos una serie de ciudad sistemas. que vivimos metidos en nuestras casas, en vez de usar El espacio la público. ciudad, ¿no? Entonces estamos desconectados. Claro, como la Costa Verde, por ejemplo, que es un tema importantísimo que tocar. La Costa Verde, han habido proyectos a lo largo del tiempo de arquitectos urbanistas, pero la planificación y el urbanismo y proyectos urbanos emblemáticos para el país, hace muchos años que creo que es un mea culpa de los arquitectos que nos hemos metido un poco en el edificio, en la casa, en este problema más particular, pero meterse en esos problemas de, imagínense una Costa Verde pues de la patada, ¿no? Donde gente de otros países venga. Claro, primero que sea ahí- verde, digamos. que sea verde, pero que tenga actividad, costa que todo el beige. mundo la use, ¿no? Imagínense qué malecón de Guayaquil, ¿no? Todos vendrían a Lima a conocer ese gran espacio Extraordinaria urbano. bahía, ¿no? Exacto. Claro. Extraordinaria bahía. Sí. Pero vivimos en el pasado durante mucho tiempo mirando hacia el otro lado. Claro, dándole la espalda al mar. Y ahora la ciudad se volcó hacia adelante y lo primero que hicieron fue construir una muralla, Una de edificios claro, exactamente. que desapareció eso. Yo me Como el muero Golf de miedo San con los Isidro, edificios. ¿no? El Golf Ah, de San Isidro también es un espacio muy Es rico un en la pulmón. ciudad y se han construido edificios que no respiran, ¿no? Están uno al costadito del otro como si se fuera a acabar el mundo y vamos a construir todo este perímetro y no dejamos que los de atrás también miren y lo mismo está pasando en la Costa Verde, ¿no? Y por eso en ciudades como Santiago u otras, para no mencionar tanto a Santiago, hay normativa donde los edificios pues tienen 4 fachadas, no solamente la de adelante, ¿no? O sea, se diseñan Por las eso 4 significa que fachadas que hay que dejar espacio Claro, para el hay que otro. dejar espacio. Fantástico. Y además siempre, Karina, tú es la que hace el pie en la pausa, entonces vamos a ir a otra pausa para continuar con el programa. Estamos hablando de la arquitectura en Lima y justamente en la plaza comercial, Karina había mencionado de las 4 fachadas de los edificios. Que Karina no hable porque no vamos a la pausa. Y Lucho mencionó de la quinta que era el techo, ¿no? Y efectivamente sí me llama la atención que en Lima los techos son los basureros, ¿no? Que son los basureros que miran al cielo, ¿no? Es Exacto. para que desde arriba ves toda la porquería que no se usa. Claro. Y por ejemplo, en mi casa yo tengo un techo verde y a la gente le llama muchísimo la atención como si fuera una cosa, claro, cada vez hay más, pero siempre existió esa posibilidad y es Claro. algo que fácilmente se puede hacer. ¿Por qué todavía no se hace tanto? ¿Por qué siempre esa basura la queremos acumular en los techos? En el caso de Lima es casi una característica. Todos los viajeros que llegaron a Lima y narraron que vieron techos llenos de cosas. Porque es uno de los pocos lugares en el planeta Tierra donde no llueve No nunca. llueve, claro. Y entonces el techo no tiene que ser inclinado. Claro. Y al ser plano, pues ahí vas Es el acumulando. Y depósito además pe- que el depósito nuestros perfecto. techos son pues la expresión de nuestro De nosotros, optimismo, ¿no? exactamente. Todos tienen todavía los fierros de los siguientes pisos que hay. Siguiente Y la piso. casa evoluciona verticalmente. Hay una cosa que una vez me dijeron, que dígame si es cierto, que yo no entendía por qué, por ejemplo, en la mayoría de las casas de Lima están sin tarrajear. O sea, no se tarrajea, digo, pero... O sea, y a veces dentro de esa casa tienen el plasma 3D y toda la tecnología, Claro. pero por fuera es una casa sin tarrajeo, ¿no? Pagas menos- y me menos decían, y dime si es cierto, que cuando tu casa está sin terminar, ¿pagan menos arbitrios? Sí. En los que pagan, ¿no? Claro. Sí. Los que es pagan, menos. claro, Sí. que son pocos. Sí, sí. Es verdad. Entonces, Eso es en Chile, o creo sea, que pasa o sea, eso. premian, No está finalizada la obra, no pago impuestos como obra claro. completa. Claro. Sí, es una Entonces realidad. nunca está terminada la casa. ¿para qué terminarla si vas a pagar más? Javier, Y no, además, inclusive yo he visto obras arquitectónicas
donde están hechas expresamente con cierto tipo de ladrillos que no requieren cubrirse, y tú dices, bueno, está sin tarrajear, está sin pintar, el piso de cemento frotachado no es... Y al final terminas pagando, en términos de lo que es construcción, una construcción de menor valor, digamos. Claro, pero Sí, siempre a mí lo que me frustra es que siempre cuando uno habla de Lima, siempre hablamos, bueno, y es que si no se ponen de acuerdo las autoridades, pero en verdad solamente vamos a poder esperar que ellos O sea, lo está hagan, solo en o manos ustedes de como ellos. arquitectos No, claro. pueden La hacer... ciudadanía Mira, misma, ¿no? Techos Verdes puedes exigir como Claro. ciudadano, ir a la municipalidad y armar tu comité de vecinos, y así como se exigen muchas cosas, decir, bueno, promuevan una gestión para que todos tengamos techos verdes, ¿no? Claro. Y ahí está el municipio, que también tiene un rol importante de gestionar que esas cosas sucedan, ¿no? ¿Sí? No solo los arquitectos, Pero- todos somos todos, creo. No, yo decía que la parte, por ejemplo, yo regresé de Estados Unidos hace 21 años, y lo que me sorprendió de Lima, además no soy limeño, lo que me sorprendió de Lima era justamente eso, que el techo era de alguna manera el depósito, el basurero, o el perrito cuando crecía, cuando no era bonito, al techo, y como no llueve, el polvo, y entonces era una cosa muy fea, y el potencial que teníamos de usar ese techo. El potencial que tenemos de usar el techo es tremendo. Estoy hablando hace 21 años. No había, ahora podemos hablar de techos verdes. Como Ya por lo menos existe el concepto. Claro, o que ponen algunas macetas o ponen una sombrilla y dicen estoy usando el techo. Hace 21 años no había absolutamente nada de eso. Era simplemente el depósito, lo que nadie... Ahora, nosotros empezamos haciendo remodelaciones, y lo único que hacía, cuando hice muchas remodelaciones, cuando recién llegué, era sugerir a los dueños usar el techo, ¿no? Limpiar y usarlo y hacer tal cosa. Como Y una terraza o un algo. Claro. o sea, abrir la casa hacia el cielo, meter un poco de luz, porque no había luz en los interiores, y llegar al techo. Y era la idea, pero era una súper idea. Y una, ¿Cómo se te ha ocurrido? Era cómo se te ha Mira, ocurrido, ¿no? podemos ir al techo, ¿no? Claro. Y bueno, ahora con la moda de los techos verdes y con toda esta cosa, bueno. Claro, Pero pero justamente, ¿qué pueden hacer, digamos, desde los arquitectos? Ya, ok, los ciudadanos también, pero ustedes, digamos, acá, estos temas se hablan de los arquitectos, ¿hay un común acuerdo, una mirada, una visión, o también cada quien piensa lo que quiera y así no se Y van a somos poner de acuerdo? barrocos como arquitectos. Sí. No, Yo creo que hay un consenso enorme en los Sí, arquitectos. sí. Es un consenso enorme. Lo que pasa es que es raro. Nosotros, por ejemplo, hicimos hace unos años, hemos ganado un concurso en Medellín para hacer el Museo de Arte Moderno en Medellín, ¿no? Y fue un jurado de arquitectos los que cogieron, pero lo que hicieron los arquitectos allá dijeron, y además que escoge el público. Entonces todas las propuestas se mostraron y la gente votó, y ganamos felizmente también por ese. Entonces el proyecto ha sido socializado. Y el problema quizás que nos falta es que los arquitectos no hemos sido capaces en Lima, a pesar que hemos tenido un presidente arquitecto, hemos tenido un alcalde arquitecto en un momento, en los 80, no hemos sido capaces de hacernos interesantes. Por alguna razón la arquitectura se ha vuelto hedonista. Por alguna razón cuando nos invitan a los programas que felizmente están mirando las cosas interesantes que estamos hablando, nos preguntan por las imágenes, por los acabados, ¿no? Sí. Hemos banalizado nuestra, nunca lo ético, siempre lo estético. Claro. Y se ha banalizado nuestra profesión, pero cuando nosotros hablamos entre nosotros, todo este tipo de cosas hay teorías, hay escuelas de... ¿Y qué pasa, hacer si, esto, ¿y qué hacer lo pasa otro. si los ingenieros que están viendo el programa dicen, ¿y por qué no me han invitado a mí? ¿Por qué están No, arquitectos seguro hablando de faltan esto? también los ingenieros, pero lo que voy es así como logramos que la gastronomía ya todo el mundo entiende que no solamente es mira qué bonito sabe este plato, sino todo el proceso, todas las ideas, Claro. por qué ha sido creativo, ¿no? Cuando Gastón empezó con la aventura gastronómica. Pero eso no está pasando con la arquitectura, con la ingeniería, con casi otras ramas que hacen que nuestra calidad de vida cambie, porque Claro, pones a dos arquitectos a hablar y y salen todo O sea, que ideas tiene que ver montadas. todo con lo los espacios que contrario. habitamos, pues. ¿no? Claro. Pero yo te digo todo lo contrario con los arquitectos, porque una de las cosas que sí yo soy muy consciente y estoy preocupadísimo es la falta de respeto que hay hacia la profesión. O sea, claro, acá nosotros estamos, bueno, tú sabes lo que haces, tú también, etcétera, y podemos hablar, pero eso de que, por ejemplo, a un estudiante de arquitectura, a un egresado, un estudiante recién egresado, le piden hacer un dibujito, una ideita, no le Dame un pagan, dibujito, etcétera, no, etcétera, dame un claro. dibujito, O que no. el momento que vas a cobrar por la idea que le has dado, le dices, ¿cómo me vas a cobrar por ese dibujito que has hecho y que yo te he ayudado a pensar, porque yo te he dicho qué cosa dibujar? Y todo se resume a una falta de respeto
respeto hacia la profesión. La dignificación de la profesión es algo que lo que se tiene que trabajar ahora en el Perú. En general, Lo mira, creativo y el concepto e idea no es algo que se valore. Claro. O sea, Pero es en todo caso, fundamental. valoro al ingeniero, Claro. que es el que va a va a hacer que no se garantizarme que no se caiga. Claro. Pero, Pero- mira, las empresas más valorizadas del mundo son las que mejores ideas tienen. Claro. Y las valorizan Pero en acá millones, no. millones, Claro, millones de dólares claro. por la idea que tuvo el fundador de Exactamente. Hasta el generar. día de hoy no hay nada que me reviente más, que vengo con un cliente, le presento un proyecto y me dice, qué paja, ¿qué te has fumado? Nada Claro. me puede producir más, porque en el trabajo, primero que no he sido yo, que ha sido un equipo, Claro. tengo 2 socios y tenemos otras personas que nos colaboran con nosotros, ha sido un proceso complicadísimo y que vengan a decir, ahora, Sí, se ha fúmate fumado. otra cosa y a Claro. ver, tráeme otra propuesta, ¿no? Claro. Es como... O sea, rollo de loquitos Claro. que Y no es están así. drogados. Sí, Claro. sí. Entonces, y qué culpa supongo que será nuestra, pues, ¿no? Bueno, y Hemos también ido es una- mostrándonos así de esa manera. Claro. Pero Y en entonces, realidad- ¿cómo ¿qué haces? podemos ¿Cómo te pago? conversar Pues, los arquitectos de esto y tener consenso cuando en general la sociedad no respeta mucho nuestra posición? ¿No? Yo te digo, mira, nosotros estamos en una categoría en que te escuchan y puedes hacer lo que quieres. Claro, pero es que uno cobra por lo que sabe, no por lo que hace. Eso es así. No, en el caso del No. arquitecto también por lo que hace. Claro, las dos también, cosas, también, las dos pero cosas. digamos cuando te dicen, ay, ese dibujito lo he podido hacer Claro, yo, pero- sí, pues, pero- pero claro, lo yo- he hecho mira, yo, yo ¿no? Lo que decían de cuánta caca, ¿no? Hay en ese edificio. Es un trabajazo Claro. resolver porque esa caca Claro. finalmente llega a un lugar. A algún lugar, claro. ¿no? Y tú te levantas todos los días, en los que tenemos la suerte de vivir en cierta parte de la ciudad que tenemos todo, abrimos la llave y el agua sale. Sale. Y sale caliente. ¿no? Y te cuesta menos que aquellos que lo Y tienen. creemos- Y el agua viene 12 veces menos. de 100 kilómetros a 5 metros de altura, porque aquí Claro. no hay otra fuente de agua. Claro. Pero creo que también eso es un tema de la educación en la arquitectura. Justo hablábamos en el corte que existen 44 facultades de arquitectura en el país que se han ido multiplicando por el boom inmobiliario. Yo no conozco cuáles son las 44 del país. En México hay 300 porque han estado también en el mismo proceso. Y he escuchado en Latinoamérica también el tema porque las facultades también promueven un tipo de arquitecto. El tipo de arquitecto que trabaja en edificios, por ejemplo, el urbanismo ya no se promueve en nuestras facultades. Viviendo el No, 70% de la gente en ciudades y en nuestras facultades, el Es urbanismo... una especialidad. Estas Es una discusiones no se especialidad, ¿no? generan en las No, universidades. sí se generan, pero no digamos con que- énfasis. Pero con No en todas. limitaciones, no en todas las no en todas y con universidades, ¿no? limitaciones, No en todas las claro. universidades. Entonces, y otro problema también que es mi parecer, no sé si me comparten la misma opinión, pero aquí la universidad, cuando tú te gradúas y te dan tu título universitario después de 5 años, estamos hablando de niños, de chicos que entran a los 16 años en la universidad y salen a los 23. A los 23 años te dan tu título y es casi una licencia para matar. O sea, tú puedes salir a construir directamente, no hay un examen. En otros países hay exámenes cada 5 o 10 años. Exámenes, no digo exámenes escritos, pero tienes que Pruebas. validar tu profesión cada cierto tiempo, ¿no? Y eso hace que la Porque gente ¿cuál se es el prepare. peligro? Tú dices licencia para matar. O sea, no Porque tiene entiendo experiencia, por entiendo la del ejemplo, ¿no? ingeniero civil, porque si no la casa se cae. Sí. Pero ¿qué puede ocurrir un arquitecto que no es muy profesional? ¿Qué consecuencias O sea, puede yo creo traer? que el oficio es muy importante en nuestra carrera, ¿no? Nosotros, Obviamente. no es que no pueda hacer arquitectura, hay muchos jóvenes arquitectos valiosos en el mundo, no estoy opinando contra la juventud, ¿no? Pero lo que sí es que 5 años de una carrera universitaria tampoco No es es suficiente, suficiente claro. como para tomar Claro, decisiones. De repente somos todavía muy sin oficio, ¿no? Que Ok. es algo que discutimos Bueno, siempre en la Karina, tú ya carrera. sabes qué es lo que viene, ¿no? Mejor si tú da la pausa de una vez. Nos vamos a la pausa y regresamos. Bueno, estamos en la última parte del programa y ya hemos hablado de un montón de problemas, pero tratemos a ver si podemos, si es posible, un poquito de optimismo. ¿A dónde nos vamos como Lima? ¿Ahí vamos a tener una vida mejor? ¿Creen que todo esto va a llegar a un punto donde se van a tomar grandes decisiones? ¿O va a ser un programa más y tantas conversaciones que se dan y no pasa nada? No, pero todo el rato ha sido optimista. Todo el tiempo hemos estado hablando de soluciones. Sí, Están sí, las sí, sí, soluciones. Sí, pero las soluciones, lo que pasa es que esas soluciones, la mayoría de las que hemos hablado, no necesariamente dependen, o sea, depende, está el ciudadano, están algunos arquitectos, pero
pero estamos hablando de un problema de normas, de autoridades, Claro. ¿cree que va a pasar Fiscalización algo? también. Primero que tenemos que votar mejor. Sí. ¿No? Y por lo tanto ahí hay un trabajo que hacer, que todas estas cosas que estamos hablando se hablen en una campaña, por ejemplo. ¿no? Tenemos que ¿Cuál es tener su mejores propuesta para Lima? opciones. Los para- alcaldes para todos deben ser votar. arquitectos. Para mí, mira, no, los no, arquitectos, no yo necesariamente. tengo una que es buena. Pero Los escuchar a arquitectos, los técnicos, ¿no? los arquitectos hemos sido parte de la corte real, por tradición. Hemos trabajado al lado del rey. En este tiempo, ¿quién es el rey? Aquí no hay reyes. Pero ¿quién sería el equivalente al rey? Si vamos con la presidente, meta. pues. El presidente o las autoridades, el alcalde. Claro. O sea, ¿y quién es el alcalde? El alcalde toda la vida está metido en corrupción y en cosas. O sea, a eso hemos Por eso llegado. digo que acá los bufones son los que... La analogía es eso, o sea, antes, la autoridad debería ser un arquitecto, o el arquitecto tendría que estar al lado de la autoridad. Pero Claro, pero como civiles no podemos sentarnos a esperar que las autoridades sean suficientes Pero o sea, tenemos que ver la manera de creo que organizarnos. una de las cosas más positivas, sin ellos, pues. pero una de Ha las habido cosas más marchas y positivas, todo Nati, por la ciudad, sí, de alumnos, es ¿no? eso. Pidiendo que por favor se tomen mejores decisiones para la ciudad. Claro. No podemos llenar la ciudad de bypasses o sea, para los autos. pero está y- pasando Nunca un poco en mi de eso, vida yo he escuchado una conversación en las calles, en los diarios, De la en las ciudad. noticias de ciudad, Sí, de hacer como ciudad. ahora. Exactamente. Claro. Nunca. La ciudadanía es empoderarse. Los alumnos de las facultades de arquitectura han formado un comité y todo para poder hablar de ciudad y que los escuchen, ¿no? Creo que por ahí empezamos a cambiar Bueno, y las cosas. 45 facultades están de alguna manera haciendo eso. Yo he tenido la suerte de pasearme por las 45 Y facultades. todos están pensando eso. Y sí, hay ese interés, pero lo que pasa es que no hay profesores, se están formando como pueden, pero hay un poco, felizmente ¿Y hay un esas poco de 45 están en Lima o también No, en en el todo. Perú. Imagínate, en Chiclayo hay 7, 6 facultades, digas en Trujillo tanto. 5, en Huancayo 5, etcétera. Son etcétera. 44. Yo estoy ahorita justo armando la 45 el próximo año. Pero ella va a estar ¿En bien, pues, dónde? porque Que estamos ¿Dónde? en la UCAL, vamos a hacer una nueva escuela de arquitectura que justamente es como empezar de cero, porque es lo que sí hay, Claro. como nunca en la historia de este país, una enorme cantidad de gente muy bien formada que se ha ido afuera o que ha aquí hecho maestrías Han regresado. y que tienen otra visión de la Ok. ciudad. O sea, Bueno, esta vez para romper, digamos, la norma, Karina no va a dar el pase, sino justamente tú, pero tú has dado el pase para terminar el programa. Muchísimas gracias por haber venido. Y lo importante es que no nos quedemos pues ahí tranquilos, hay que seguir conversando, seguir hablando para tener una ciudad diferente. Hasta la próxima. ¿Y por qué los arquitectos?